Ministerios Cristianos presentan su programa Hoy es tiempo de compartir, conducido por el pastor Rodolfo Torres Escar. Hola, ¿cómo está usted? Es un placer saludarle en su programa. Hoy es tiempo de compartir. Está siendo transmitido por Radio Coloani para toda la isla de Chiloé, donde estamos llegando a diferentes localidades, a diferentes sectores. Quiero saludar a todos los amigos, las amigas que están en sintonía con nosotros, aquellos que comenzaron a escuchar este programa a partir de la semana pasada. Agradecer todos los saludos y las felicitaciones que nos llegaron para este programa. Así que sencillamente quiero decirle que estamos agradecidos de Dios y por esta linda oportunidad que nos da de poder compartir con usted. Quiero desde ya anunciarle nuestra línea telefónica para que gustosamente usted puede llamarnos. Es el 938 74 92 22. Lo repito, 938 74 92 22. Estamos también por las redes sociales, por Facebook, estamos en Instagram y también en YouTube. Así que ahí puede encontrar más material también tocante a los temas que estamos tratando con usted cada semana. Pues bien, dentro de los diferentes temas que hacemos en este programa, hay un tema que quiero compartir hoy día con usted, que es hablar un poquito con respecto a lo que es la depresión. Por supuesto, desde el punto de vista bíblico, porque usted sabe que la Biblia tiene mucho contenido con diferentes temas de interés para cada uno de nosotros. Y allí están, por ejemplo, el porqué a veces de una depresión, las causas, como también lo más importante, las herramientas y la salida que Dios nos da para este tipo de enfermedad. La depresión, usted sabe que es algo que afecta a muchas personas, de tal manera que queremos hacer una contribución a esto. En el programa pasado estuvimos con nosotros con la psicóloga Carolina y ella nos bendijo mucho dándonos algunas herramientas con respecto al tema de la ansiedad, por ejemplo. Pero hoy yo quiero tocar el tema de la depresión desde el punto de vista, como dije, bíblico. Por ejemplo, en Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el Antiguo Testamento, hay una historia muy importante, por ejemplo, la historia del profeta Elías. Pero el profeta Elías fue un hombre usado poderosamente por Dios. Dios hizo milagros portentosos a través de la vida de Elías. Sin embargo, dice la Escritura que en un momento donde él se encontraba quizás vulnerable por causa de todo el trabajo ministerial que tenía dado por Dios. Era una época muy difícil que estaba pasando Israel y el profeta Elías estaba trayendo mensajes del cielo al pueblo de Israel y a las demás naciones. Entonces, en un momento como ese, dice la palabra de Dios que esta mujer Jezabel, que es esposa del rey Acab, que gobernaba aquel entonces en Israel, dice la Escritura que él permitía todo tipo de licencias espirituales, por supuesto inmorales, que estaban arrastrando al pueblo de Dios a la miseria espiritual, a la bancarrota moral. Entonces Elías estaba enfrentándose a esas situaciones. Dice la Escritura que Elías en ese momento entonces él recibe una amenaza de parte de esta mujer de Jezabel. Esa amenaza de muerte caló hondo en un momento determinado en la vida de Elías.
Dice la palabra que fue tanta la impresión emocional que tuvo por causa de esta amenaza que sencillamente huyó, dice, al desierto. Cuando estaba allí en el desierto sencillamente es un simbolismo también de la soledad que experimenta Elías en aquel lugar. Comenzó a vivir un proceso, en este caso, que por supuesto sentía, por ejemplo, la ausencia de Dios. En la condición de depresión, normalmente se siente muy alejado de Dios la persona, e incluso a veces los hijos de Dios que han experimentado depresiones han experimentado las mismas cosas, una cierta sensación de ausencia divina. Bueno, eso es lo que estaba experimentando Elías. La otra cosa, en ese proceso depresivo, Elías, su autoestima estuvo en un nivel muy bajo, tanto que así que él se comparaba, por ejemplo, diciendo, yo no soy mejor que mis padres. Otra cosa que en el tema de depresión, la persona tiende, en este caso, a aislarse, tiende a irse como se decimos, hacia adentro. Tiene poco contacto con las personas, ya no tiene ganas de hablar y comienza a compararse con los demás. Y empieza a preguntarse ¿por qué? ¿Por qué a mí me está sucediendo esto? La verdad es que ha entrado a un túnel prácticamente donde toda su vida tiende a ser oscura. Bueno, por así decirlo. Lo otro que también le acontece al profeta Elías es que él se encuentra solo luchando contra el mundo y sobre todo luchando contra la maldad. Otra cosa más que él experimenta, llega tanto su estado depresivo que Elías incluso desea la muerte. Lo único que él quería era morir. ¿Se da cuenta? Al grado de desaliento que llega este hombre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios ahora? Dice la Escritura que Dios, lo primero que hace para sacarlo de esa condición, que le envía un ángel y lo invita a que él comiera, que se alimentara físicamente. Por supuesto, eso también tiene un simbolismo, que él tenía que alimentarse con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que trae fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. De tal manera que los que somos creyentes en Dios, los que creemos en Dios, nos alimentamos continuamente de la palabra y eso activa nuestra fe. Eso hace que nuestra fe permanezca y que nuestra fe levante su nivel. ¿Se da cuenta? Levante nuestro nivel espiritual. Entonces, lo primero que Dios le manda hacer a Elías es que coma. Y por supuesto, que se alimente físicamente. Le dice, porque largo camino te espera, le dice Dios. Luego hay otra cosa que Dios hace a favor de Elías. Le reorienta su vida y su ministerio. Entonces le dice, levántate porque tienes que llegar a un momento a ungir a Eliseo, que es mi siervo, dice Dios, que sencillamente estoy preparando para la próxima etapa. Pero tú, Elías, tienes que orar por él, tienes que encomendarle la misión que yo te he dado a ti. En otras palabras, Elías, tú no te puedes morir si antes no cumples el propósito por el cual yo te he puesto. De tal manera que Elías entonces comienza ahora a caminar hacia el proceso de vuelta. No solamente a tener comunión con Dios, sino que también a cumplir el diseño, el propósito por el cual Dios lo había llamado. Y lo otro que hace entonces también es que sencillamente le da a conocer el propósito divino. ¿Sabe por qué la persona también entra en depresión? Porque la persona se pierde, por así decir, en su vida. Y entonces la persona que no tiene un propósito por el cual vivir, no tiene motivación, no tiene ganas ni siquiera a veces de levantarse, porque ha perdido su destino, ha perdido su llamado, ha perdido el propósito por el cual Dios la tiene puesta en el escenario de esta tierra. Entonces, eso es lo que hace Dios. Y lo otro que hace Dios también, se le manifestó
a Elías de una forma sobrenatural, a través de la naturaleza misma. Entonces Dios trata de esa forma con su siervo. Entonces, algo parecido lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, bien, primera herramienta para usted hoy día, fortalezca su vida física, duerma más, ojalá. Reacondicione su cuerpo físico, su organismo físico. Luego va a tener deseos de nuevamente volver a orar, de volver a leer la palabra de Dios. Si usted no conoce a Dios, mi amigo, entonces busque la forma de acercarse, de conocer a Dios. ¿Se da cuenta? Y entonces, estando conectado nuevamente con Dios, vamos a tener las fuerzas que necesitamos para seguir adelante. Pero le doy otra palabra más. Dios no lo va a dejar a usted en el suelo, no lo va a dejar tirado, como decimos, sino que si usted lo quiere, por así decir, Dios está dispuesto a ayudarle. Dios está dispuesto a bendecir su vida. ¿Se da cuenta? Bueno, entonces esa era una de las herramientas de acuerdo a la experiencia de un hombre conocedor de Dios como Elías. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a un tema musical y luego voy a volver con usted para darle a conocer otro hombre de Dios que también experimenta algo parecido y cómo sale de esa situación. Dios le bendiga, escuchemos esta hermosa alabanza. Señor, después de haberte alabado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón
Muy bien, Dios le bendiga. Espero que haya sido también de mucho provecho para usted esta preciosa alabanza que hemos escuchado. Pues bien, estoy hablándole y dándole algunas herramientas espirituales con respecto al tema de la depresión. Otra de las causas por las cuales a veces la persona experimenta depresiones es por el tema de la culpabilidad. Es por el tema del sentimiento de culpa que a veces las personas llevan consigo. Por ejemplo, en la historia bíblica encontramos la historia de David. Usted sabe que David fue el rey de Israel. Gobernó a Israel con mucha sabiduría, con mucha dirección de parte de Dios. El rey David, llegó a ser el hombre, como dijo Dios, conforme a mi corazón, dijo Dios de él. Era una persona íntegra, una persona muy obediente a Dios, una persona que en todo era guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por esa razón tenía el corazón de Dios. A Dios le agradaba cómo era David. Pero por aquellas cosas que todo ser humano no puede ser, no es perfecto, por así decir, y el ser humano, en este caso, como no hemos alcanzado el tiempo, la etapa de la glorificación, donde ahí sí que vamos a tener una perfección completa, mientras eso no suceda, cual más cual menos vamos a ser vulnerables a situaciones como la que experimentó David. Bueno, David, dice la palabra del Señor que él comete el acto de adulterio, y junto con eso también se le atribuye el crimen de Urías, del esposo de esta mujer, ¿verdad? Donde que David en este caso cae en aquella falta ante Dios. Pues bueno, en su conciencia David queda dañado, queda quebrado. Dice la Escritura entonces que él entró en una profunda depresión por causa de aquello. Le había fallado a Dios, había perdido la linda comunión que David tenía con Dios, y por supuesto que se sentía herido moralmente y se sentía muy desalentado. Entonces la palabra de Dios nos muestra que en esa condición David pasó algún tiempo, y dice la Escritura que en el Salmo 38, por ejemplo, si usted lee el Salmos 38, escrito por David expresa en ese Salmo su propia experiencia espiritual, emocional que estaba viviendo en aquel momento. David, por ejemplo, dice, ando enlutado todo el día. Dice, mi alma está en angustia en cada momento, dice. Al mismo tiempo, muestra lo que experimenta en su cuerpo físico. Dice, estoy experimentando dolor, quebranto en mis huesos. Otra cosa que experimenta David también, empieza a experimentar un insomnio mismo, no podía dormir. Dice, me parezco al ave, me parezco al búho, dice que durante las noches me desvelo. Bueno, todas esas cosas David lo expresa en el Salmo 38. Dice, mi cuerpo está encorvado, producto de lo que estoy experimentando interiormente. Usted sabe que toda persona que pasa por depresión, si bien es cierto, la depresión es un cuadro emocional que tiene que ver con el alma, pero sin embargo, eso de alguna forma le afecta también, en este caso, al cuerpo físico. Nosotros decimos, le pasa la cuenta al cuerpo físico. Pues bien, en el Salmo 38 experimenta David entonces la depresión. Pero bien, como Dios no podía dejar en el suelo, por así decir, no podía dejar tirado a su hombre, a ese hombre que caminaba con Dios,
Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios comienza a tocarlo a través de su Espíritu Santo y comienza a convencerlo de pecado, de haberle fallado a Dios. Y no solamente le falla a Dios, sino que a las personas. A veces nuestras faltas, sus maldades, a veces no solamente le dañan a usted, mi amigo, sino que le dañan a otras personas también. Hay otras personas que están heridos a veces, hay otras personas que están heridos por causa de su comportamiento. Entonces, volviendo a la historia de David, en el Salmo 51, David expresa todo un tema de arrepentimiento. Comienza a volcarse, por así decir, su espíritu, su alma ante Dios. Y comienza a decirle a Dios todo el mal que había hecho. Y le estaba diciendo todo lo que él estaba experimentando. De tal manera que en el Salmo 51, entonces ahí está el arrepentimiento de un hombre que conoce a Dios, de un hombre que experimenta el sufrimiento por haberle fallado a Dios, haberse fallado a él mismo y haberle fallado a las demás personas. Ahí él trata, a través del arrepentimiento, trata el problema de la culpabilidad. Pues bien, mire, y en el Salmo 32, que fue escrito también por David, el Salmo dice la dicha del perdón. Dice, bienaventurado el hombre o la mujer a quien Dios ya no culpa de pecado. Y David en ese salmo comienza a expresar la dicha del perdón. Pero a mí me llama la atención lo que los primeros versos de ese capítulo dice. En el Salmo 32, David dice algo así como esto. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. ¿Sabe lo que David está diciendo? Mientras me guardé mi maldad, mientras guardé el error que había cometido, mientras lo hice mío, cuando no quería conversarlo con nadie o no lo reconocía, mientras paso por todo ese proceso, dice David, yo experimenté que me estaba trayendo cada día un mal, y ese mal cada día aumentaba. Por eso que él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Hasta qué momento, dice David? Hasta que el momento que llegué ante tu presencia y te declaré todo lo que había hecho. Cuando David le dice a Dios todo lo que había cometido, empieza para David el proceso de la recuperación, el proceso de la sanidad espiritual y emocional. Entonces, amigo, ¿cuál es la salida a la depresión? ¿Cuál es la salida a un momento de desánimo, de desaliento por causa de errores cometidos? La salida es la confesión, es confesarle a Dios, decirle a Dios lo que ocurre y pedirle a Dios el perdón. Y quiero recordarle esto. Cuando Jesucristo fue a la cruz del Calvario, en la cruz, a causa de su sacrificio, Él otorga perdón a todos nosotros. De tal manera que el perdón que Dios nos da por causa de su sacrificio nos perdona. Ese perdón a nosotros nos ayuda a restaurar nuestra vida. Con ese perdón recibido de Jesús, nosotros podemos perdonarnos a nosotros mismos. Y tenemos la capacidad para pedir perdón a quienes hemos hecho daño. Como al mismo tiempo también, si el daño fue hecho por los demás contra nuestra vida, podemos también recibir el perdón de nosotros. Termino con esto. Entonces, por causa de la culpabilidad puede venir un grado de depresión. La salida es el arrepentimiento, la confesión de nuestros pecados y recibir el perdón de Dios. Eso es lo que Dios hace con nosotros, mi amigo. Es una bendición
escuchar esta palabra, saber que hay soluciones para todos los eventos que nos pueden suceder a nuestra vida. Así que alégrese, fortalezca su vida y hay esperanza para todo tipo de problemas. Vamos de inmediato a escuchar un tema musical que estoy seguro que bendecirá nuestra vida. Dios le bendiga hasta este momento. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú. Me siento igual que tú. Mi corazón anhela algo real. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos
Bien, después que hemos escuchado esta maravillosa alabanza para el Señor, quiero pedirle algo. Estamos llegando ya a un momento bien importante que va a ser la palabra del Señor en forma predicada. Bueno, así es que quiero pedirle que prepare su corazón, su espíritu, y pueda estar en una actitud de escuchar la palabra de Dios. Deje lo que está haciendo en este momento y concéntrese en lo que Dios quiere hablar a su vida. Quiero reiterarle nuestra línea telefónica. Bueno, ¿y sabe por qué se la reitero? Porque después que predicamos, normalmente comienza la gente a llamarnos y todos están interesados, en este caso, el saber nuestra línea telefónica, ¿ya? La línea telefónica. Pues bien, es el 938 74 92 22. Lo repito, 938 74 92 22. Mire, llámenos a esa línea telefónica. Gustosamente le vamos a atender su llamada y vamos a atender su necesidad espiritual y queremos ayudarle. Cuando llame le va a contestar mi esposa seguramente, o en algún momento también lo puedo hacer yo directamente. Llámenos hoy día o mañana o cuando escuche este mensaje. Pues bien, ¿está preparado? ¿Preparada? A escuchar ahora la palabra del Señor a través de su radio Coloane en el 92.3 para toda la isla de Chiloé y para muchas localidades que también nos escuchan. Bendiciones. En el Evangelio según Lucas hay una poderosa palabra de Dios que estoy seguro que va a bendecir la vida de muchos de los que hoy están escuchando. En el Evangelio según Lucas capítulo 4, versos 16, dice la palabra: vino Jesús a Nazaret, donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer las Escrituras. Y halló en el libro el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dice la palabra que cuando Jesús terminó de leer esta escritura, dice que todos los que estaban en ese lugar, sus ojos estaban fijos sobre él. Y Jesús les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Dice la palabra de Jesús, la palabra del Señor, que en ese evangelio Jesús le estaba dando a conocer a ellos y a cada uno de nosotros el motivo de la visitación que el Hijo de Dios hizo a esta tierra. La Biblia dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y perdido estaba todo ser humano, todo hombre y mujer sin Dios. La verdad es que está en esta tierra sin rumbo determinado. Está viviendo su vida a su propia manera y, lo que es peor, está sin Dios y sin esperanza en esta tierra. El propósito que Jesús viniera a esta tierra, dice la palabra, Él vino a traer un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación.
Él vino a traer un mensaje de paz a cada corazón. El otro propósito por el cual vino a este mundo, Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a traer restauración a cada vida, restauración en sus emociones, sanidad en su alma. Y Él vino también a libertar a los oprimidos por el diablo, a los oprimidos por diferentes situaciones. Hoy quiero hablarle a usted sobre la importancia de sanar su corazón, de sanar el alma. Cuando la Biblia habla de restaurar el corazón del hombre, de la mujer, la palabra de Dios se refiere a que sencillamente es volver al diseño original a toda persona. Porque según las Escrituras, dice la palabra que Dios hizo al hombre, a Adán, a Eva. Dice que los hizo seres perfectos. Tenían comunión con Dios, tenían una linda relación con su Creador y todo estaba bien en sus vidas. Pero por causa del pecado, la palabra del Señor dice que el hombre y la mujer están heridos emocionalmente. Estamos viviendo tiempos tan difíciles. Vivimos en una sociedad que cada día está más enferma. Y no solamente enfermedades físicas. No solamente lo podemos ver en los hospitales, en las largas listas de esperas de gente enferma, padeciendo diferentes enfermedades físicas. Pero ¿sabe lo que es más también? Vivimos en una sociedad que está enferma emocionalmente. Según las estadísticas, se dice que en nuestro país hay aproximadamente más de 4 millones de personas que padecen de alguna enfermedad mental. Y se dice que por causa de esta pandemia, en el mundo entero, millones de personas padecerán enfermedades mentales de diferentes tipos: estrés, ansiedad, depresiones, situaciones fuertes que están experimentando familias. Amigo, amiga que me está escuchando, la voluntad de Dios para usted y para mí. Jesucristo dijo que el diablo vino a hurtar, a matar y a destruir. Pero yo he venido, dijo Jesús, para que tengan vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia es una vida plena, es una vida íntegra, es una vida feliz. Pero el hombre hoy día y siempre ha estado padeciendo de enfermedades emocionales, de crisis existenciales. Usted estará de acuerdo conmigo en que hoy día estamos viviendo tiempos en que hay tanta entretención, pero tenemos a una juventud aburrida hoy. Vivimos en una sociedad que el hombre y la mujer prácticamente lo tiene todo, pero en su corazón está más solo que nunca. De eso quiero hablarle en estos momentos. De las heridas del alma, de los conflictos sin resolver. Esas heridas que están provocando daño quizás en su vida hoy o en la vida de alguien. Me estoy refiriendo a aquellas heridas emocionales causadas por ejemplo, por traumas, esos impactos emocionales, por malas experiencias
Esas cosas que a veces nos tocó vivir en el pasado, o quizás usted está experimentando ahora. Esos traumas que vinieron por causa quizás de accidentes, de abusos, sean físicos, abusos emocionales, traumas provocados quizás por necesidades, por maltratos físicos, quizás pérdida de familiares. Esas situaciones difíciles que quizás en el pasado nos tocó vivir. Esos traumas que son originados en niños, en la adolescencia, en la niñez, en esa edad tan bonita. Pero quizás sufriste algo en esa etapa de tu vida. Algún maltrato emocional. Esas cosas que te provocaron inseguridades, miedos, ansiedad, angustias, depresiones. Esas heridas provocadas por maltratos emocionales y físicos. Estamos experimentando como nunca una ola de situaciones en contra de la mujer, situaciones en contra de los niños, rupturas emocionales. Estoy hablando de aquellas palabras hirientes de personas quizás amada por los niños, familiares, amigos. Aquellas palabras hirientes que en algún momento quizás alguien te provocó. Esas palabras que calaron hondo mientras eras una niña. Esos maltratos emocionales, quizás provocados por tu pareja, por tu cónyuge, por personas que dicen amarte. Esos maltratos físicos, quizás que sufriste en el colegio, el bullying. Esos maltratos que ahora están provocando rechazos en tu vida, amarguras, han provocado odios, desamor en tu vida. Esas cosas que te han llevado quizás a experimentar depresión. Hablo de aquellas heridas causadas por las frustraciones y fracasos, por aquellos planes, ilusiones, aquellos sueños que no resultaron. Quizás tenías un proyecto de vida familiar, soñabas con un lindo matrimonio, una linda familia, y de un día para otro todo se echó a perder. Quizás al hombre que amabas sencillamente se fue de tu lado. Y hoy día vives sintiéndote rechazada cada día. Quizás tenías planes de tener un lindo hogar, una linda familia. Las cosas se echaron a perder, cada día se empeoraron y hoy día sencillamente estás sufriendo el abandono. ¿Cuántas familias hoy día que están verdaderamente quebradas? ¿Cuántos hogares están deshechos porque un padre está ausente hoy? ¿Cuántos jóvenes hoy día están experimentando eso? Niños que se han dado cuenta que la relación entre sus padres no es la misma que antes. Escucha gritos, escucha peleas, cosas familiares, todas aquellas cosas que provocaron desilusiones en tu vida. Una relación, como dije, de amor rota, quebrantada. Amiga, quizás diste todo en tiempos pasados y diste toda tu vida, tu juventud, a personas que no te brindaron amor. Esas son las heridas del alma. Esas cosas que
que van provocando de alguna forma inseguridad, temores, sentimientos de timidez, de baja autoestima, esos sentimientos de fracasos, todas aquellas cosas que de una u otra manera han provocado daño en tu corazón. Ahora, las heridas del pasado causan, por supuesto, efectos. Los efectos más frecuentes muchas veces es, por ejemplo, la ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de perturbación emocional, pero sin un objetivo preciso. Es sencillamente esa experiencia que estás viviendo quizás, que no sabes por qué te sientes ansiosa. No sabes el por qué, pero sí estás manifestándolo quizás. Con problemas para dormir. Quizás la ansiedad te está llevando a comer mucho, has subido quizás de peso. Todas aquellas cosas que te provocan perturbaciones. Esos son los efectos de las heridas emocionales. Ese sentimiento de enojo quizás que tienes ahora. El enojo es un sentimiento de molestia por algo malo que te hicieron. Ahora mira, el pecado no consiste en enojarse, sino en la manera en que manejas el enojo. Dicen los especialistas que sentir enojo es sano, pero actuar con hostilidad es enfermizo y pecaminoso. Por eso es que nosotros que conocemos la Escritura, en Efesios 4:26 dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no tenemos que mantener esa actitud de enojo por siempre. Porque esas cosas van a provocar amargura en tu vida. Un enojo no controlado va a provocar amargura. Y las consecuencias de la amargura siempre traen malos resultados. Estoy hablándole quizás a personas que han experimentado amargura por años. Quizás una persona que te hizo daño y nunca has podido perdonarla. Y la amargura ha calado tus huesos y te ha traído problemas psicosomáticos. Hay muchas personas que padecen enfermedades, que esas enfermedades físicas han sido producto de amarguras, de heridas del alma, de conflictos internos sin resolver. ¿Cuántas personas están padeciendo hoy día amargura en su vida? ¿Te acuerdas de esa persona que te hizo el daño? Y te das cuenta que hasta el día de hoy no has podido perdonarla. Y personas que llevan años sin perdonar. Personas que quizás la persona que te hizo el daño quizás ya no está en esta vida. Sencillamente murió. Y tú nunca la perdonaste. El problema es que hasta el día de hoy has vivido en amargura. Has vivido en dolores, en quebrantos. Y la única que te está dañando, amiga, eres tú. El único que estás dañando tu vida eres tú, mi amigo, porque sencillamente no has podido perdonar. Hoy día vivimos en una sociedad tan enferma, de falta de perdón. Vivimos en una sociedad que es tan poco tolerante. Y muchas veces es por causa de cosas del pasado sin resolver. Pero te traigo una buena noticia. La buena noticia es que hay una forma, hay un remedio, hay algo que podemos hacer para ser sanados de todo nuestro pasado. ¿Y sabes qué es? Es tener un encuentro personal con Dios. Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él vino para traernos paz a nuestro corazón. Él vino para quitarnos toda esa amargura que a veces llevamos por dentro.
Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Y sabe cómo Él lo hizo? Dice la palabra que fue Él a la cruz del Calvario a dar su vida por cada uno de nosotros. En la cruz del Calvario, Él perdonó todos nuestros pecados. En la cruz del Calvario, Él experimentó el dolor que muchas veces nosotros llevamos, pero en la cruz del Calvario, Él experimentó ese dolor para que tú y yo no lo tuviéramos hoy. En la cruz del Calvario, mientras estaban allí, lo estaban crucificando. Y con los brazos abiertos, Él estaba diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y Él estaba otorgando perdón. Y cuando tú recibes el perdón de Dios, Él puede perdonar a aquellos que te hicieron daño. Eso es lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Él perdonó nuestras faltas. Él perdonó todo nuestro pecado. Y por eso que la oración del Padre Nuestro dice: Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Yo sé que hay mucha gente que le cuesta perdonar, pero cuando recibimos el perdón de Dios, podemos perdonar a los demás. Solo aquel que recibe el perdón de Dios y es perdonado por Dios, va por la vida perdonando a los demás. Yo le hablo a personas que quizás en este momento están en la vida quebradas emocionalmente. Están con dolores del pasado, sufrimientos del pasado, cosas sin resolver. Pero estoy aquí para decirte lo que dice la Escritura. Jesucristo dice: venid a mí todos los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Dice la Escritura que todos los que vinieron a Él, Él los perdonó. Y Él quiere perdonar tu vida hoy. Librarte de toda culpabilidad. Él quiere sanar tus emociones. Él quiere curar tus heridas. Él vino y dio su vida por nosotros, para que nosotros hoy día fuéramos salvos, fuéramos perdonados y tuviéramos la capacidad de perdonar a los demás. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón. Él vino a poner en libertad a los oprimidos del pasado, oprimidos por eventos del pasado. Él vino a darte libertad emocional. Él vino a darte libertad física, libertad espiritual. Jesús en la cruz del Calvario demostró cuánto te amaba. Y ahora mismo Él te ofrece perdón. Y te ofrece la capacidad para que puedas perdonar a los demás. Y yo siento con todo mi corazón también hablarle a aquellas personas que han cometido errores en su vida, que le han fallado a Dios, le han fallado a los demás y se han fallado a sí mismos. Personas que por tiempo cargan el peso de culpabilidades y se sienten mal, se sienten con su conciencia dañada, con su corazón perturbado. Amigo, amiga, el perdón de Dios es para que tú, cuando lo recibas, también puedas perdonarte a ti mismo. Termino con esto, diciéndote esto. Cristo en la cruz del Calvario otorgó perdón a nuestras vidas. Si tú recibes el perdón de Dios, puedes ir por la vida perdonando a todos los que te han dañado. Y de esa forma puedes sanar las heridas del alma, romper tus depresiones,
sanarte de todo el daño que alguien te hizo quizás, poder perdonarlo, pero por sobre todo, poder sanarte a ti misma. ¿Quieres recibir hoy día el perdón de Dios? ¿Quieres otorgar el perdón a lo que te hicieron daño y quieres perdonarte a ti misma? Yo quiero orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta hora por todos aquellos que están escuchando esta palabra y que están sumidos en amarguras, en dolores del alma, para que ahora mismo tu poder los sane y tu amor sea derramado en sus vidas y puedan ahora mismo recibir el perdón a favor de sus vidas. Dale la capacidad para que puedan perdonar a los que le hicieron daño. Otórgales el perdón para que se puedan perdonar a ellos mismos. En el nombre de Jesús te pido por todos aquellos que necesitan el milagro de la sanidad emocional, el milagro de la restauración espiritual y emocional para sus vidas. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Llénalos con tu amor, revístelos de tu amor, de tu bondad, de tu generosidad. Llénalos de tu presencia, amado. Te lo pido en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ministerios Cristianos ha presentado su programa Hoy es tiempo de compartir. Contáctese con nosotros llamando al fono 938-749222 o puedes ubicarnos en redes sociales, Facebook, Instagram o YouTube. Pastor Rodolfo Torres.